Televisa presenta. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. ¿Qué te parece si desde ahora nos olvidamos del pasado y los dos empezamos algo nuevo? Yo no sé si fue la fiebre o qué, pero por primera vez abriste tus sentimientos y me dijiste que me amas. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele. Y era lo único que yo necesitaba escuchar de ti para saber que hice bien. El no irme de aquí corriendo. ¿De verdad te hubieras ido? Muy a mi pesar, pero sí. Pero ahora que sé que me amas tanto como yo a ti, deseo con todo mi corazón estar contigo para siempre. ¿Dije algo más? ¿Te hablé de alguien más? No, solo me nombraste a mí y me dijiste, te amo. Amor, no te pongas otra vez a la defensiva. Mira, yo no sé qué habrá sucedido en tu pasado o con qué clase de mujer te topaste que te hace encerrarte y no te permite mostrar tus sentimientos. Pero déjame hacerte la vida bonita. Déjame ser un remanso de paz para ti. Yo sé que poco a poquito vas a perder el miedo. Oh. Perdón, mi amor, perdón. Perdón, no quise lastimarte. Ay, mi amor, me asusté tanto. La fiebre no cedía y Nancy Llaga consiguió bajarla con sus hierbas. Yo no tengo con qué agradecerte. Tampoco sé cómo agradecer esa prueba de amor que me diste al defenderme. ¿Te dieron una garra al tipo? No, el muy cobarde salió corriendo. Pero ya sé que es un tal Manuel, nieto del dueño de la perla. Y por cierto, ese señor vino aquí y se portó muy grosero. Parece que vamos a tener muchos problemas con ellos. Por ahora quiero que descanses. Solamente concéntrate en recuperarte. Quiero volver atrás a decirte que mi vida. ¿Quieres que empecemos algo nuevo? Tú dices que quieres cambiar de vida, trabajar, mejorar tu carácter y que estás dispuesta a verme de otra manera. Bueno, lo mismo tengo que hacer yo respecto a Verónica. Sí, claro. Te quiero pedir perdón. Yo sé que algunas veces mi comportamiento te ha molestado. Pero bueno, ya estoy dispuesta a cambiarlo. Yo sé que así nos vamos a llevar muy bien. Yo pienso igual. Yo no quiero ser un fastidio para ti, pero si te late ayudarme, enséñame a trabajar. Yo quiero ser útil en la empresa. Esa actitud me gusta. Porque lo del chantaje y de que siempre estés enferma no me gusta nada, Virginia. A mí tampoco. Eso va a cambiar. Qué bueno. Para que te permitas en verdad tener una vida. Yo creo que tú necesitas algo así. Atreverte a hacer cosas. A sentirte viva. Tienes razón. Lo voy a hacer. Ojalá. Porque es mejor arrepentirse de haber hecho algo que arrepentirse de no haberlo intentado. Qué bien me está haciendo platicar contigo. Yo quiero viajar, probar de todo, vivir intensamente. Y como el doctor me dio permiso de tomarme una copa, sírveme. Vamos a brindar por este cambio que los dos queremos. Un poco más. Ahí. Salud. ¿Cómo sigues, Martín? Mejor, padre. Gracias. Me alegra mucho, nos diste un gran susto. Y para que no se te infecte esa herida, te traje penicilina. Espero que no seas alérgico. Según creo, no soy alérgico a nada. Adelante. El padre Juan te suturó la herida. Perdonarás que mis cocidos no sean muy buenos, pero al menos nota de sangre. ¿Tienes un poquito de alcohol? Sí, padre. Ahora no. No lo mencionó, pero también le debes la vida a tu esposa, Martín. Si Verónica no hubiera reaccionado a tiempo como lo hizo, ya no estarías aquí. Y no solo eso, te ha cuidado con el fervor y la angustia que solo puede tener una mujer enamorada. Y aunque lo niegues, lo que hiciste por ella también fue un acto de amor. Lo que hice lo hubiera hecho por cualquiera, padre. Puedes engañarte a ti mismo todo lo que quieras, pero Dios te ha puesto la verdad en los ojos, Martín.
Y la verdad que yo y todos vemos es que amas a tu esposa como toda tu alma. Qué raro que el abuelo se haya tardado tanto. Él siempre está con eso de la puntualidad y ve. Pues sí, pero también la lluvia está bien recia. Ay, sí, quiero contar algo que me dijo el artista. No, Blanquita, no quiero saber nada de él. No te iba a decir, pero me lo juró por mi San Lorenzo. Y la verdad sí se veía sincero. Bueno, pues ya dime. Me dijo que no fue a México para estar con su novia, sino a terminar con ella. ¿En serio? Sí, porque a la única que ama es a ti, Ana Perla. Mejor ni me hubieras contado, porque aunque quiera estar con él, no creo que pueda volver a confiar nunca más en Pablo. Ven acá, Polo. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. Ya se me había olvidado que a veces, Virginia, tienes muy buen sentido del humor. Ya, ¿cómo a veces? ¿Te pasa? Virginia, ¿qué haces por aquí? Hola, ¿cómo estás? La llevé al doctor, comimos juntos. Nicolás, ¿cómo ves que quiere trabajar aquí? ¿En serio? Sí, como lo oyes. Sí. Hola, Virginia. Hola, tío. Espero que me traigas buenas noticias. ¿Qué te dijo el doctor del Río? Con permiso. Sí, Pasa. ¿No te dijo nada mi tía? Es que le avisé que solamente fue mi cita con el doctor Fernández. Ya me siento mucho mejor. ¿No fuiste con el doctor del Río? Te advertí que lo hicieras sin pretextos, Virginia. Acéptalo, Martín. En tu corazón ha triunfado el amor sobre ese deseo absurdo de venganza. Eso no puedo permitirlo, padre. Tengo que cumplir el juramento a mi hermano. Lo hiciste en un momento de profundo dolor, de desesperación, Martín. Ni siquiera estabas pensando con la cabeza, sino llevado por el enojo. El enojo y el dolor que sintió mi hermano. Era como mi hijo. Y voy a cumplir lo que le prometí. Yo sé que eres una buena persona, pero no estoy tan seguro que lo que hiciste por Verónica lo hubieras hecho por cualquiera. Lo hiciste por ella, porque la amas. Y date cuenta también del gran amor que ella te tiene. Ya lo sé, padre. Créame que es algo que siento en cada parte de mi piel y de mi alma. Pero tengo que cumplir mi promesa. ¿Y si ella miente? Nadie puede mentir a tal grado, hijo. De verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedan callados? Nada, hija, todo está bien. Café. Gracias. Y estoy seguro que cada día todo estará mejor. Lo siento, tío, de verdad es que estaba tan contenta que me fue tan bien los primeros resultados que solamente quería pasar este día con una persona contenta y sana y normal. Papá, en dado caso a mí también tienes que regañarme. Yo sabía de la cita y preferí darle gusto a Virginia. Ella se siente tan bien que me dijo que hasta quiere trabajar. ¿Trabajar? Sí, aquí. Sí. Dudo que su salud se lo permita. Mejor vete a descansar. ¿Eh? Tío, por Que te favor. lleve mi chofer. Anda. Como tú digas. Nos vemos, Emiliano, y gracias por este día. Nunca lo voy a olvidar. Adiós, Virginia. Papá, yo creo que ahora sí te pasaste. Virginia venía muy entusiasmada a pedirte una oportunidad en la empresa y yo creo que además le vendría bien trabajar. Buenas noches. Señorita Ordaz, ¿cómo lo va? Hola, Emiliano. ¿Qué noticias me tiene de Martín? Justo vine para hablar del cargamento de oro que viene en camino. ¿Y viene Verónica? Bueno, quiero decir, ¿ella y su esposo van a venir a entregarlo? No,
tengo entendido que ellos no vienen, sino el socio de la mina, el señor Aquiles Botel. Calculo que mañana por la noche debe estar llegando el cargamento con todas las medidas de seguridad adecuadas. ¿Y en el fax que mandó Martín menciona algo más? No, señor. Solamente me dio las indicaciones para hacer la entrega. Bueno, ¿me podría dar el número de fax? Ay, no lo tengo en este momento, pero con todo gusto se lo envío a su correo. ¿Está bien? Sí. Bueno, si me disculpa, tengo que terminar unos pendientes. Propio. Y gracias por todo, señorita Ordaz. Los dejo. Pásale, papá. Pues eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias. Y lo que se te ofrezca, ya sabes que estoy a tus órdenes. Espero que mañana nos veamos en la entrega. Sí, con todo gusto, claro que sí. Es más, ¿no te gustaría ir conmigo a recibirlo en el último punto de embarque? Para que estés más tranquilo de que todo va a salir bien. Sí, me parece buena idea. Siempre va a ser más atractivo hacer el recorrido con una mujer tan guapa como tú. Bueno, aquí tienes mi número personal. ¿Nos hablamos mañana entonces? Sí, claro que sí. Gracias. Está muy guapa la asistente de San Telmo, ¿no crees? Sí. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Nancy llega, ve mejor al patrón Martín, pero no hay que hacer confianza. En la noche se carga más el mal del cuerpo. Te agradezco que le hayas salvado la vida a mi esposo, Nancy Llaga. Estoy en deuda contigo. Verónica. Amor, ¿cómo te sientes? Cansado. Tú no has descansado nada. Deberías ir a dormir un poco al otro cuarto. No, yo no voy a dejarte. Voy a dormir aquí contigo. No creo que sea buena idea. Porque la herida se puede abrir en un mal movimiento. Y no quiero molestarte. No me importa. No es ninguna molestia para mí cuidarte. Y si no puedo dormir en la misma cama que tú, pues no sé, duermo en el piso, en una silla. Pero yo no me voy a mover de aquí. Voy por otra cobija. ¿Cómo puede ser que finjas tan bien? ¿Quién eres en realidad, Verónica? Vas a disculpar las molestias, Joaquín, pero la tormenta me agarró distraído en otros asuntos y ya no pude pasar a tiempo por Ana Perla para que Ospí nos llevara a Pueblo Nuevo. No se fije, suegro. Ya sabe que esta es su casa. Siéntese, por favor, siéntese. ¿Le sirvo un café, papá? No, primero atiende a tu marido. Luego a mí me das mi café bien cargado como me gusta. Sí, papá, como usted diga. Mi mamá te va a dar comida caliente, pero el pobrecito del amigo Pablo
Debe de estar más mojado que un pez. Lo menos que se merece es que le dé una pulmonía. Ay, no me hagas caso, Diosito. Estoy tan sentida que ya ni sé lo que dijo. Mejor pídele a San Lorenzo que lo cuide del agua. Y si duerme en la selva, que lo proteja de las víboras, de las arañas, de la malaria y de... Ya no le sigas, Blanquita, que me estás angustiando más. De verdad, me da mucho gusto que te sientas mejor, amiguis. Sobre todo tu entusiasmo. Pues nada, solo eso. Me la pasé todo el día con Emiliano, me hizo sentir tan bien, tan especial. Oye, pero si recuerdo que un día me dijiste que Emiliano te daba flojera, ¿cómo? Yo, nada que ver. Yo siempre lo he querido. Bueno, ¿y tú qué? ¿Has sabido algo de Pablo? Nada. Pero, ¿sabes? No me preocupa. De seguro anda como loco pintando a todas horas. ¿Prefieres que al cuaderno no le agarre la pulmonía? Es que aquí tengo todos mis bocetos para pintar. Que hoy perdí el más valioso de todos. Ay, qué bonito y qué romántico que le hagan a una su retrato. ¿Y ahora tú? ¿Qué haces hablando con este? Ay, ni se te ocurra empezar un pleito, Manuel. Ya bastante tienes con lo que le hiciste al dueño de la morenita. ¿Qué fue lo que pasó? Yo nomás me defendí. Contigo voy a hacer lo mismo, foreño. Bueno, ya. Vete a hacer el ridículo a otro lado mejor. Pues yo no me voy a desdecir de lo que pienso, suegro. Si usted no le pone un alto a Manuel, va a terminar más que mal. Ay, no exageres, Joaquín. Mi sobrino nomás se defendió. Si no lo digo nomás por lo que pasó, que ya fue muy grave, sino porque los mineros y hasta las mujeres me vienen a dar la queja de su comportamiento. ¿Y a ti por qué? ¿Ah? Pues porque sabe que usted todo se lo aplaude. Y como somos familia, pues me hacen a mí el reclamo. Pues mándalos a que le den la cara a mi papá. ¿Qué? ¿A que les quite su trabajo como lo hizo con Lorenzo? Nomás porque se le puso el brinco a Manuel, prefirió echarlo. Se le estaba subiendo las barbas y estaba alebrestando a todos. Lorenzo nomás defendió su dignidad. Y si para usted es malo que un hombre se ponga bravo por eso, no, pues entonces sí ya estamos muy mal. Tú eres el único que siempre me habla derecho. Solo por eso te paso las cosas. Que si no... Le clavó su cuchillo al ingeniero. ¿Tú conoces al señor Santelmo? Sí, ¿cómo está? Tengo que ir a verlo. Nancy Llaga ya me dijo que está mejor. Y no te vayas con esta tormenta, güerito. Te vas a enfermar. Ya me dijo mi Adel que te puedes quedar a dormir en el cuartito de la bodega. Gracias. Nada que se queda. Yo no voy a compartir el mismo espacio que este foreño. Es un desgraciado. ¿Qué te sientes muy valiente con un cuchillo, verdad? Se lo quedaron los foreños. Yo no lo necesito para ponerte en tu lugar. Eso es por lo que dijiste a Martín. Y si te levantas vas a ver él. Bueno, ya, cálmate, güerito, por favor, o si no te voy a tener que sacar y con esta lluvia. Ya cálmese, fuereño. Ireri tiene razón. No se busque problemas ni me los busque a mí. Pásale ya a descansar. Por favor, güerito, vente. Yo no sé cómo puedes andar con un chavo tan distraído como Pablo, de verdad. Yo necesito un novio que esté al pendiente de mí, de mis cosas. Ay, ya sé. Y la verdad, a veces me dan ganas de ahorcarlo cuando lo veo llegar con la camisa mal abrochada. No, los calcetines diferentes, amiga. Shock total. Recuerda que eres la novia, no la mamá. Pero al mismo tiempo tiene tantas cosas tan lindas. Es bueno, apasionado. Ay, por eso me emociona tanto que vayamos a casarnos, ¿sabes? Ya te dije que no. Entonces, ¿sí va en serio que no vas a perdonar a Pablo? ¿Ni siquiera te conmovió verlo ahí como perrito mojado? La verdad sí me dio mucha pena verlo así, pero no se vale que me haya echado mentiras. Pues a lo mejor no te lo dijo de entrada, pues porque no pensó que se fuera a enamorar. No sé. Pero yo creo que sí es verdad que regresó a México nomás a cortar a la novia esa, que de seguro es una bruja. ¿Crees? Por eso tu tío está tan enojado. Me llamó hace rato. ¿Sigue enojado? No sabes cómo se puso en la oficina. Yo sé que lo hice quedar mal con sus amistades, pero... Él no sabe lo que es vivir todos los días queriendo hacer algo y no poder, porque tu corazón no tiene fuerza, tía. Mi tío no puede entenderme ni quiere entenderme. Pero te juro que por primera vez me sentí tan bien. Por eso me atreví a desobedecerlo, tía. Por favor, habla con él.
Dile que me dé una oportunidad para estar en la empresa. El doctor Fernández hasta permiso me dio para trabajar. Hay que esperar a ver cómo te vas sintiendo. No quiero que recaigas. Te agradezco que me cuides tanto. Pero te quiero confesar algo. Aunque ese esfuerzo me causara la muerte, quiero hacerlo por Emiliano, tía. Hoy comimos juntos. Y me dijo que le encantaría que yo viviera otras cosas, que trabajara, que fuera independiente. Yo sé que si yo trabajo en Prado Castelo, voy a estar más cerca de él. Voy a estar todos los días con él. Por favor, tía, por favor. Sí. Estás hermosa, como siempre. Amor, espero que ya no estés molesto con lo de Virginia. Pues, es que no me tiene nada contento. Yo lo sé, pero entiéndela. No lo hizo por molestarte. Además, no importa qué médico la atienda, siempre y cuando ella vaya mejorando. Además, amor, deberías de darle oportunidad de trabajar. Que haga algo sencillo. Total, no pasa nada si no funciona. ¿Sí? Dale, amorcito. ¿Sí? Bueno. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No quería molestarte, pero no alcancé el agua. Ay, no. A mí no me molestas, yo te doy. Con cuidado. Cuidado. ¿Necesitas algo más? Gracias. ¿Te puedes quedar ahí, dormida? Vas a levantar medio torcida. No, lo único que importa es que tú estés bien. Acuéstate conmigo. Vas a descansar mejor. Para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver. Porque no puede ser siempre así. Porque tengo que estar dividido entre el amor y el odio. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. El patrón tiene que tomar este remedio para sanar el cuerpo por dentro. Gracias, Nancy Llaga. Gracias por todo lo que estás haciendo por mí. A Nancy Llaga le costó trabajo espantar al espíritu de la muerte. Pero medicina de mi pueblo cura bien. Gracias. Amor, mira quién está aquí. Hola, Martín. ¿Cómo estás, Pablo? Perdón, mejor no me acerco a ti porque ayer me mojé. Traigo un poquito de tos. Gracias. Nancy Llaga, prepárate, patos. Es un poquito extraña, pero con su remedio se está curando a Martín, así que tómate lo que te dé, te vas a curar. Siento mucho lo que te pasó. Si te sirve de consuelo, ayer me desconté al imbécil ese que te acuchilló. ¿Te peleaste con él? Anda en pleito con medio mundo. Es un tipo muy agresivo. Pero eso no se va a quedar así. Desde muy temprano hice lo que hablamos. Fui a Pueblo Nuevo a hablar con la policía. Hombres de ley quieren ver a patrón. Pues gracias. Con permiso, con permiso. Adelante. Nos dijo su esposa que
usted quiere levantar una denuncia en contra del hombre que lo hirió. Así es. Quiero denunciar a un tal Manuel. Creo que es el nieto del dueño de la Perla. ¿A Manuel Álvarez? Ajá. ¿El nieto de don Crescencio? Sí, exacto. Él es quien me hirió. Cuando yo estaba desarmado. Y no solo eso. También agredió a mi esposa. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, es que, pues, eso sí que no se va a poder, porque, pues don Crescencio es el dueño del pueblo y, pues, el joven Manuel es su consentido. ¿Cómo que ustedes no pueden hacer nada? ¿Qué clase de figura de autoridad son ustedes? No, pues, no es que no queramos, pero, pues, don Crescencio tiene todo el poder aquí. No hay quien no le deba algo. Empezando por ustedes, me imagino, ¿verdad? Pues es que él da trabajo casi a todos.